Thank, thank you so much. Okay. Okay, Ángela, Gabriela, the floor is yours. Thank you. Okay. Okay. Um, I will start in Spanish and then en English. Okay. Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Gabriela, acá estoy compartiendo con Ángela Santibáñez y nuestro invitado especial que es Richard Demetrio, un científico asháninca. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema eh, muy importante, diría yo, no solo en América Latina, sino también a nivel mundial, que vendría a ser sobre la importancia del conocimiento ancestral. Entonces, el título de esta sesión eh, es, como lo ven en la pantalla, as you see in the screen, the title of the session is World Futures Day, Youth Weaving Ancestral Knowledge in Global Futures. Practically, this session will be about how the importance of the ancestral knowledge in the present and also in the future. So today we have three important people. As I say, Gabriela Pizarro, my name. I am a girl of 17 years old. Soy una chica de 17 años. I'm currently studying in China. I'm finished the school, the International Baccalaureate. Soy peruana. I'm Peruvian. And I'm dedicate like my life, especially in and promote the rights of indigenous communities and also the education in children's, ensuring that is a good quality of education, especially in Latin America. Mi motivación especialmente es el hecho de defender derechos indígenas. Mi trabajo es el hecho de promover lo que es la educación a jóvenes de entre 12 a 18 años y también motivarlos a ser líderes. Eh, Also, my work is like empower to children around the world to continue in the legacy of leadership skills and to help them to create ventures, to create different organizations that can impact in the world in different ways. So we have another facilitator. Tenemos otra facilitadora que es Ángela Santibáñez. Ya la pueden ver ahí en la cámara. Es una chica más que nada que se enfoca en temas de comunidades. Actualmente trabaja en la UNESCO. We have another facilitator, is Ángela Santibáñez. She's a Peruvian too. She currently work in the UNESCO in science, in Peruvian UNESCO in science group, if I'm not wrong. She's a currently activist for indigenous rights because also she born in the rainforest in Peru. Ella viene de la selva peruana. Ella viene de la selva peruana. Eh, en este caso se enfoca también a defender los derechos indígenas. Trabaja mucha cercanía con comunidades, por ejemplo, Ashaninka Aymaras. She work along with communities, specifically with indigenous communities. And she last represent Peru in an international forum of environmental issues here in China. And finally, we have a guest, un invitado. Tenemos un invitado que se llama Richard Demetrio. Es un invitado muy especial, es a special guest, porque es reconocido como uno de los primeros Ashánicas de comunidad Ashánica, an indigenous community, un científico, a scientific, por sus estudios específicamente en su comunidad. Entonces, él nos va a contar mucho sobre su trabajo, la importancia también de las comunidades indígenas y cómo ellos contribuyen al mundo. He is going to tell us a little bit about his work with indigenous communities and also with her research. He is known as one of the first known as a scientific researcher that belong in of a native community in Peru, a really known community that is Ashanika's community. So I will continue. I hope I'm really grateful for the participants that we have. And okay. Eh, Ok, empezamos en este caso en español. Eh, Hace algunos años, chicos, leímos la carta al año 2050, ¿no? Que era una advertencia sobre un planeta en crisis que parecía muy lejano o que incluso parecía imposible.
Okay, in English. Uh, Years ago, we read I'm sure that many of you we saw in a video or we read the message that is really famous about the message to the year of 2050. No, there is a video like about different things that will happen in environmental things, environmental issues, what happened with the humanity. And it was like kind of emergency, right? Like kind of call to action. It was kind of to say, okay, if we don't act now, if we don't like take action now, this will happen in 2050. And at the same time, in that time, when we read that letter or when we saw the video about different things, we thought, I'm sure that we thought, oh, I think this is impossible. I think that humanity will work, will create technology innovations to avoid that problematic. Decir es de que seguro la mayoría de ustedes habremos pensado que esto no podría pasar y que es que que el humano va a intentar como crear tecnología o crear una manera, ¿no?, de solucionar estos problemas. Sin embargo, yo quiero hacerles la pregunta. ¿Recuerdas cuándo la leíste? Do you remember when did you read that letter? How many years ago? For example, in my experience, I was like a kid, like 7 years old. And fui una niña de 7 años cuando leí esta carta y lo imaginaba imposible, pero me daba un poco de miedo porque escuchaba, ¿no? Personas que iban a quedar, que tenían que ser calvas para no, para ahorrar el agua. People that need to be like bald to save water and different crises. So I have another question for you. I need now, like, you can stop, like, oh, listen, yes, but escucha y también like think in your mind what was your first reaction when you saw that video, right? So we have another question. Did you believe that this can be possible in some way? ¿Creías que iba a ser posible que todo esto de lo ambiental, temas de humanidad iba a pasar, iba a ser posible? Entonces, esa es la pregunta con la que iniciamos prácticamente en esta sesión, que más allá de responderla, quiero que piensen más que nada. Y seguro ya lo van a responder al final. That is the first like kind of hook, like that to let you think about this problematic and to let you like analyze and remember what were your thoughts. So now we'll explain about this problem about the indigenous community, and not only in Peru, and not only, especially in Latin America Latina, and also in the world. Okay, so we have, explicando un poco de la problemática, tenemos que saber un poco qué es una comunidad indígena, ¿no? Las comunidades indígenas son aquellas comunidades que se han identificado dentro de un mismo territorio, han permanecido en ese territorio por largos años y siguen teniendo lo que es la cultura, el lenguaje. Hay diversas comunidades, tanto sea en América Latina, y comunidades a nivel mundial, ¿no? La manera en cómo ellos aportan al mundo con sus saberes ancestrales y también la perspectiva que tienen, ¿no? Y el lenguaje que mantienen y que hacen rico a un país, rico a una nación, a un territorio. Datos. Tenemos actualmente 42 millones de población de indígenas, comunidades indígenas, 42 millions of the population of indigenous community. Tenemos 43% indigenous people in poverty. Tenemos 43% en este caso muy lamentable de personas de esas comunidades en situaciones de pobreza extrema, in America Latina especially. Is there an option for English? Oh, there is another like kind of there is another session that is session B that is all in English, and especially in this session is English and Spanish because we have guests in English and Spanish, so we have to translate. Okay, I will continue. Tenemos lo que es el 80%
de las comunidades indígenas pertenecen, eh, o, protegen, ayudan a proteger un 80% de la biodiversidad de todo el mundo. Entonces, de ahí viene también la importancia, ¿no? Em, the indigenous community, they protect the 80% of the biodiversity of the world. Otro tema es de que 3 de cada 4, en este caso hay asesinatos de defensores ambientales en Latinoamérica, son indígenas. 3 out of 4, but especially talking about like people that is killed for be defensor of the environment in Latin America. 3 of these 4 people are from indigenous communities, and less than 1% they have like phones of like climate phones. Oh, okay. Okay. So acá estamos explicando un poco de lo que es la problemática que se está viviendo en estas comunidades indígenas, especialmente en América Latina, y que a pesar, ¿no?, de que se tiene una población muy recurrente, muy grande en estos temas y también a saberes, aún persisten estos problemas, estas brechas, tanto sea en territorios, que ya vamos a hablar en adelante, brechas también en pobreza. Y esto es un poco más para darles a ustedes la perspectiva y que conozcan un poco ya más de datos, ¿no? Data especialmente, y conozcan lo que está pasando en América Latina. Y ahora, em, Ángela Santibáñez va a continuar a ustedes explicándole acerca de lo que está pasando en el mundo sobre las comunidades indígenas. Adelante, Ángela. Bien, mi presentación va a ser en español y si podrían ayudarme ahí con el translate de Spanish a English, sería bueno. Bueno, entonces, a nivel global enfrentamos 4 grandes desafíos. El primero es la crisis climática. La temperatura del planeta sigue aumentando y eso no es solamente un dato que conocemos, sino que esto se puede observar en sequías que son más intensas y que las vivimos las personas que pertenecemos a zonas rurales. También vemos que hay incendios forestales más frecuentes e inundaciones devastadoras que las vemos en nuestros países, especialmente en América Latina. El clima se está volviendo insostenible e incluso hasta insoportable, podríamos decirlo. El segundo gran desafío que tenemos es la pérdida acelerada de la biodiversidad. Las especies están desapareciendo a un ritmo sin precedentes y con ellas se degradan también los ecosistemas, que son los espacios clave para que estos sobrevivan. Estos también están no solamente en los bosques, sino también en los océanos y también en los pocos humedales que tenemos, ¿no? Cada ecosistema que se pierde está reduciendo nuestra resiliencia al cambio climático. Así también tenemos la contaminación sistémica, plásticos que se vienen acumulando en nuestros cuerpos de agua, el aire que está cada vez más contaminado en las ciudades y el mercurio que a causa de la minería ilegal y el consumir nuestros recursos naturales está también dañando, ¿no? Incluyendo mercurio en los ríos. Entonces, no es solamente un problema ambiental, sino es un problema de salud pública que nos afecta no solamente a los que vivimos en América Latina, sino también a todo el mundo. Eh, y el cuarto desafío es estructural, ¿no? Un modelo económico extractivo que prioriza la sobreexplotación de los recursos naturales y el consumo insostenible. Producimos y consumimos como si los recursos fueran infinitos, pero finalmente no es así. Estamos llegando a un momento en el que no hay esta igualdad y no estamos en igualdad, tampoco buscamos igualdad, pero sí al menos conservar lo que ya tenemos. Ahora bien, no solamente América Latina tiene estos desafíos o es parte de estos desafíos globales, sino que lo vive con más intensidad, ¿no? Eh, Somos una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta y
solamente estamos viendo que a nuestros gobiernos les importa más la deforestación, consumir nuestros recursos naturales sin un control. Esto también va de la mano no solamente del gobierno, sino también de la manera en la que nosotros vamos consumiendo nuestros recursos naturales. Sabemos que al estar en una zona rural tenemos que a veces deforestar por expandir nuestros territorios agrícolas, la ganadería, porque son la fuente de nuestra vida, ¿no? En las zonas rurales. Pero también no nos debemos de olvidar de estas actividades que son ilícitas, que no tienen control, al menos en nuestros países, y como por ejemplo la minería ilegal, la tala ilegal, ¿no? En muchos territorios operan este tipo de economías ilegales, generan violencia y afectan directamente a las comunidades porque las desalojan de sus territorios. Es importante que debemos hacer frente a esto a hacer una voz, una sola fuerza para que el gobierno pueda tomar importancia sobre esto, ¿no? Entonces, bien, continuamos, Gaby, con la siguiente. Next slide. Hay una pregunta clave. ¿Por qué es importante proteger los bosques en América Latina? Primero, porque cumplen una función de regulación climática. Absorben millones de toneladas de CO2 y son uno de los mayores consumideros de carbono, ¿no? Consumen el carbono del mundo. Segundo, regulan el ciclo del agua. Nuestra Amazonía influye en los patrones de lluvia en todo el continente. Sin bosque se altera el sistema hídrico. También concentran cerca de el 40% de la biodiversidad mundial, lo que significa estabilidad ecológica, el potencial científico y el equilibrio biológico también, porque sin estas especies que regulan los ecosistemas, no podríamos tampoco estar viviendo en un ecosistema como tal, ¿no? Luego, también representan una seguridad alimentaria y también potencial medicinal. Miles de especies que todavía no están estudiadas, incluso en el territorio en el que pertenece Richard, eh, necesitan ser protegidas y llevarlas a que el mundo también las conozca. Si desaparecemos estas plantas medicinales que nos ayudan contra enfermedades, no vamos a poder nosotros eh, sobrevivir a más largo tiempo. Y finalmente, algo fundamental, donde hay gestión indígena, hay menor deforestación. Los territorios indígenas han demostrado que son una de las barreras más efectivas frente a la degradación ambiental. Y esto porque es el espacio donde ellos viven. Ellos viven en una armonía porque el bosque es su casa y si ellos no cuidan la naturaleza, el agua y los animales que se encuentran dentro de este espacio, no van a poder sobrevivir. Entonces, hablar de conocimientos ancestrales no es hablar del pasado, es hablar del conocimiento que se encuentra vivo y que también puede dialogar con la ciencia en igualdad de condiciones, pero también que la ciencia pueda aportar a estos conocimientos tradicionales que se han venido realizando de manera empírica. La ciencia ayuda a que esto pueda sistematizarse mejor y pueda ser comprobada. Entonces, por eso es tan importante y significativo presentar a nuestro invitado que nos acompaña hoy. Él es Richard Demetrio, es el primer Ashaninka que en publicar su artículo científico, un hito que no solamente es académico, sino que es muy simbólico, ya que su investigación documenta el conocimiento ecológico tradicional sobre abejas sin aguijón
en dos comunidades de la Amazonía Central, en este caso de Perú. Su trabajo eh, integra los saberes indígenas y cómo éstas se conservan. Richard representa a la nueva generación que no deja su identidad, sino que la integra. Y ahora vamos a conocer un poquito más de él. Richard, adelante por favor para que nos cuentes un poco sobre tu trabajo. Muy buenos días, ¿me escucha? Sí, Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Richard Antonio Demetrio, soy etnia de la nación Asháninka, pertenezco a distrito Río Tambo, provincia de Satipo, departamento de Junín, Perú. Bueno, eh, como estaba escuchando la Ángela Santibáñez, mi persona, naturalmente soy indígena, soy Asháninka, eh, hago trabajo de investigación de los saberes ancestrales con el conocimiento occidental. En ello, mi persona se ha llevado a cabo que mis artículos científicos publicados de los últimos años se han reconocido a nivel mundial. ¿Qué quiere decir eso? Mi experiencia como investigador indígena se basa en la capacidad de que el pueblo indígena también somos parte de la ciencia. Nosotros también tenemos pensamiento, el conocimiento sobre la ciencia, cómo hacerlo en nuestras comunidades nativas, ya que eso es primordial para la conservación de la Amazonía peruana, que está siendo afectado por la deforestación de muchos países también, y que el voz del indígena también seamos escuchado a nivel de todos los países de América Latina, Oceanía, Europa, ¿no? Bueno, mi trabajo consiste, es que en mi publicación, en primera publicación artículo, se ha basado en estudio de las abejas nativas sin aguijón, que existe a nivel de América, ¿no? Es oriundo del Perú. Eh, También en mi investigación se basa que las abejas es el gran polinizador de las plantas nativas. Sin abejas, el hombre no estaríamos vivos, ¿no? Gracias a ellos que estamos vivos, ¿no? Para ello, la investigación se ha iniciado desde mi punto de vista de la comunidad, porque al principio yo soy indígena, mi papá es indígena, mi mamá es indígena, que ellos son conocedores de la naturaleza. Desde mi pequeña la niñez me ha encantado la naturaleza, estudiarlo, llevarlo, eh, ver cómo el conocimiento ancestral tan poderosa y llevarlo con el conocimiento occidental. En ello, en mi espacio he ido haciendo exploración con especies, saqué una conclusión que el conocimiento de las comunidades, de los sabios, de los sapos, son más importantes que a comparación de la ciencia occidental, porque nosotros convivimos de ello, de la naturaleza, sabemos de que existe la naturaleza, por qué la naturaleza está viva, por qué los animales están vivos. Bueno, con el tiempo que estamos acá, siguiendo el proceso de más estudios de fauna y flora, de que llegaron a conclusión que nos indica a nosotros como indígenas somos todos iguales ante el pensamiento occidental como el conocimiento ancestral. Eh, el trabajo cuyo meta es que las abejas nativas sean reconocido a nivel mundial, porque sabemos que en Europa, en África, las apis melíferas son invasoras de nuestro territorio, porque anteriormente, ancestralmente, las abejas apis melíferas no existían, antes que los españoles la trajeran de África. Y nosotros, como en pueblo indígena, teníamos nosotros una abejas nativa llamado eh, meliponas o meliponini, llamada en Asháninka pitis. Son conjuntos de abejas nativas que existen en nuestro territorio, en el espacio de
la Reserva de Biosfera Abireribre. En ello me ha permitido como indígena llevarla a estudiarlo, porque las abejas nativas tan importante que no está reconocida a nivel mundial, rescatando los saberes ancestrales, recopilación de información de mis padres, de mis abuelos, de mis ancestros. Y en ello no me di cuenta que no había una literatura científica que comparara por qué existen las abejas nativas por ser tan polinizadores a nivel del planeta. Eh, es el estrecho de mi inicio de mi investigación, cómo conllevarlo hacia un mundo occidental que capaz de ser uno de las ciencias abierta para las comunidades indígenas, ¿no? En el espacio que he explorado son de las donde yo vivimos nosotros, que es el espacio de la Reserva de Biosfera Abireribre, donde me permitieron hacer una encuesta de a varias comunidades, llegando a más los sabios, cómo ellos piensan de lo que dice la ciencia occidental, cómo ellos piensan de sus raíces, cómo está, si sigue siendo su uso ancestral o está perdiendo en cada espacio. Bueno, llegando a conclusión, creo que hay un espacio que a mí me permitió como indígena, eh, hay una pérdida de identidad cultural, más allá de los jóvenes que están ingresando a la universidad, fuera de la comunidad, están en una ciudad, a veces están perdiendo culturalmente su idioma, su cultura, su gastronomía. En ello he comparado como a Shanika también como líder, diciendo que no debe hacer eso, porque nuestro orgullo es donde nacemos, donde hemos vivido desde el inicio, la cual que mi persona ha permitido a volver a la comunidad, concientizar a los jóvenes, a los señoritas, a los niños, a los padres de familia, que nuestra lengua es orgullo para nosotros, un orgullo para el mundo. Y donde me permitió también sacar una conclusión que el occidental también hay un problema entre una discriminación total a los monolingües, le decimos nosotros acá a los españoles, o a los españoles, donde nosotros como indígenas nos mira como que menos desprecia nuestro conocimiento, pero viendo las cosas como primer investigador que no es así, que nosotros tenemos una capacidad tan poderosa que los europeos no saben que nosotros poseemos en cada conocimiento, que queremos llegar en cada conocimiento. Y eso es el trabajo que a mí me ha permitido seguir en el trabajo de la investigación, de conocer a nuestro espacio, conocer el mundo de la globalización, cómo está yendo en temas de cambio climático, el desafío de los países occidentales, de los países de Medio Oriente, uh, en que nosotros como indígenas, cómo debemos ser un protagonismo ante la ciencia. Y eso a mí me permitió como un líder ver la capacidad que nosotros, demostrar al mundo, demostrar a los científicos, nosotros somos capaces de también hacer nuestro trabajo, nuestra investigación, con el conocimiento indígena ancestral, con el ciencia occidental lo lleva a mano de eso. Es una poderosa conformar con dos espacios, del occidente y del ancestral, uno de los mecanismos que me ha permitido ver el resultado, el mecanismo que nosotros creemos que el indígena estamos en el nivel de top de los mejores científicos. Y eso cuento porque esto está llevando muchas investigaciones a lo largo de este año. También agradecer a las personas científicos a nivel del mundo que me ha apoyado trazar una base en línea para que este conocimiento sea uno de los plus en mecanismos en la investigación ante el desafío del cambio climático, que nosotros lo conocemos, que estamos en un territorio de clima, está cambiando el fenómeno, ¿no? Eso es cuando de mi trabajo que he llevado como parte de joven indígena en el Perú, y necesitamos también, no solamente a Xánica, necesitamos jóvenes indígenas de la etnia de la Amazonía peruana, la Amazonía de todo el país del mundo, unirnos desde un solo conclusión que nosotros como indígenas aportamos para la ciencia y aportamos para el del cambio climático también, ¿no? Porque sin ello no podemos decir que de acá a 15 años
20 años atrás, ¿quién lo va a cuidar la Amazonía? ¿Son los extranjeros que están en Europa, están en otros países? No. Nosotros como jóvenes indígenas, nosotros somos por voz que alzamos para la Amazonía una mejor futura para las generaciones venideras. Sin ello, ¿qué le dejamos a los niños que están detrás de nosotros? Y preguntamos, ¿por qué tanto desafío? ¿Por qué tanto cambio climático? Si hablamos de cambio climático, nosotros apostamos el buen vivir de las comunidades. Eso es lo que queremos como indígenas, que nuestro recurso sigue siendo nuestro recurso, que la Amazonía sigue siendo la Amazonía, que la naturaleza sigue siendo viva para el planeta, ¿no? Eso en cuanto a mi experiencia que estoy llevando como investigador, gracias a contacto con la Ángela, Gabriela, con mucho gusto, tú eres una señorita joven, tienes una ambición muy maravillosa. Ángela también por estar en contacto con nosotros, agradecer todo el presente que están ahí y como primer científico a nivel de la Amazonía peruana, estoy orgulloso por mi nación asháninca, la cuarta lengua más hablada en el Perú después de Aymara, y me siento orgulloso que soy asháninca, si me lo permite hablar un poco saludándote como asháninca. Kitaiteri maroni, no pasó mi timpi, aparopeni, no que maquembe acá, no ñane take oka no kuwa kari narori no kuwa ke narori oka kitaitirika unti matana kari ana encantana kari aka anampiki ai patsi peka paruni era hokana kiro tsi ora atimantarika yoda no kuwa kota kempiri narori no pason kitino maroni ora kantaki nari kempiri Ángela impoji Gabriela no pasó mistero kempiri nakana sanganeki. Gracias. Muy gracias, agradezco una vez más a los invitados que están presentes por, el, por la invitación. Espero ser más allá de que la ciencia nos une en los dos lados, ¿no? Entre ciencia occidental y el conocimiento ancestral, por el bien de la Amazonía peruana, que queremos un país libre de contaminación. Muchas Cametza, gracias, Richard. Sí. así que Em, bueno, en realidad, más bien agradecerte a ti por tu tiempo y por demostrar aquel liderazgo en tu comunidad indígena. Y sinceramente a mí, tanto para mí, para Ángela y yo creo para todos los que están viendo esta presentación, la capacidad de resiliencia que has tenido y el hecho de no, de a presentar tu comunidad indígena, también cómo unirte con la ciencia, ¿no? Y romper esta capaz que antes existía esta brecha, ¿no? Que las comunidades indígenas no podían hacer ciencia, pero tú estás rompiendo esa brecha y estás permitiendo incluso ser eje para más comunidades ashánicas y otras más comunidades de, de Perú y de América Latina a motivarse a hacer ese tema de investigación, ¿no? Y el hecho de contribuir con conocimientos científicos ancestrales también para realizar un impacto en nuestras comunidades. Y más bien, eh, vamos a pasar a un sector un poco de preguntas para ti. Vamos a realizarte dos preguntas. Y bueno, la primera pregunta la voy a realizar yo, la segunda pregunta la va a realizar Ángela. Primera pregunta. Como lo comentabas, quisiéramos saber, y también el público, ¿qué te enseñó tu comunidad sobre, uno, sobre estas abejas que la ciencia recién está empezando a reconocer? O sea, ¿qué es lo que te enseñó tu comunidad sobre las abejas que tú mencionabas? Que la ciencia recién está como iniciando en descubrir. Bueno, más que la comunidad es para mí personalmente, mi papá me ha enseñado tiempo de que desde niña me ha gustado que mi padre me enseñara de tipo de abejas, ¿no? Eh, bueno, para mí las abejas nativas no están reconocidas en el Perú. Recién estos meses ya se ha salido modificación de la ley, nueva ley, y también el satipo eh, se ha proclamado como la abeja tiene derecho. Y para el principio mi papá, que siempre me ha enseñado que las abejas existían, ¿no? Hay varios tipos de abejas. Uno de nosotros es que tenemos cuatro abejas tan importantes en nuestra cultura, porque gracias a las abejas tenemos, que nosotros lo decimos masato, ¿no? Es gracias a que la abeja en el tiempo de
nosotros lo decimos Abiriri, que la ha convertido esa abejita, era una persona. Bueno, con el tiempo que mi papá me decía, esta es abeja tan importante, pero no tanto las abejas de los 175 abejas que existen en el Perú, no tanto de lo que consumimos, sino hay cuatro especies que nosotros como indígena o ashánica que creemos que es alimenticia, ¿no? Y en ello me llevó a hacer una indagación tan profunda porque hay dos especies acá se- que se sabe, ¿no? O sea, que se encuentra en la selva, que es ahorita es Apis mellifera, traído de españoles, y la de Meliponines, que es oriunda de América, en América del Norte, de México a Paraguay. En ello, en mi tiempo de juventud, que me ha llevado a conocer más allá de la melipona, por qué tan importante que cree que mi padre me decía que tiene propiedad medicinal? Y en ello he llevado un espacio que mi papá me enseñaba, dice que este es medicinal, este no es medicinal, este es hace daños a la salud, ¿no? Para saber si realmente lo que dice mi papá me metí en una investigación tan profunda a leer literaturas, que es artículos científicos, en ello no había en ese espacio, no había una publicación en donde relatan que las abejas nativas es de, como se llama, tiene un profundo medicinal. Bueno, al comparación de las abejas, me llevé que a hacer un estudio tan profundo con todos los biólogos peruanos, a enseñarme en ese espacio, ¿no? O sea, había un estudio muy limitado de parte de las abejas nativas, porque en el Perú no estaba reconocida hasta miles de peruanos no conocen a las abejas nativas, o no le importan las abejas nativas, lo que le importa a las apis mellifera porque dan buen miel, es un mercado aprovechable, que la comparación de las abejas nativas que no tiene miel a lo suficiente. Pero en ello la capacidad que tiene la miel es una tan poderosa que tiene medicina. Hasta hoy en día se ha probado, se ha hecho un análisis bioquímicos que las abejas meliponas tiene miel antibacterianos. Nosotros como Ashaninka hemos utilizado de tiempo de COVID-19. En todo el mundo se proclamaban la enfermedad, se morían los colonos, lo vemos en noticias, pero en el pueblo Ashaninka nosotros no hemos muerto por el COVID, gracias a la abeja nativa, o miel de la abeja, que nosotros no hemos, ni un Ashaninka se ha muerto por el COVID. En ello me ha pensado que el estudio debe ser tan importante. ¿Por qué? Porque se tiene una publicación de países como Brasil, como México o como Colombia, tiene un estudio tan profundo que ellos que conocían, pero no conocía como parte del indígena acá en el Perú. Para nosotros ver el mecanismo, cómo nosotros como indígena debemos demostrar al mundo que la miel también tiene sus derechos. También es un gran polinizador porque mi papá me decía, de su árbol, por ejemplo, garciane, es un árbol de la planta nativa de nuestra zona, que nos da fruto, gracias que las abejitas solo polinizan, son selectivas. Y ello es el espacio que yo he rompido con el conocimiento ancestral, con el conocimiento occidental, llevar el mecanismo tanto del que el padre o mi mamá o los abuelos que me han enseñado, que me ha dicho esto, melipona come esto o poliniza esto, su miel es calidad. Y también tenía que ver en tema de la ciencia, aparte del conocimiento, llevar en conclusión un laboratorio, un biólogo que conoce ese tema, donde nosotros resultamos que las abejas no era importante para en el Perú, no lo tomaba, o sea, era para ellos un insecto normal, pero para nosotros indígenas era un polinizador tan importante de las plantas nativas y también para tratar enfermedades como tos, como bronquios, o para parte de las mujeres, para cuando tiene hemorragia,
o se siente que él está embarazada, tiene que consumir para que el hijo nazca con el conocimiento IQ. Eso nosotros nos han enseñado en nuestros principios del padre. Pero ¿cómo nosotros con el conocimiento comparamos a la ciencia? Hay que estudiarlo también, llevar el mecanismo, hacer el análisis de laboratorio, si se tiene, se tiene de esos productos que se está dando en la historia. Donde yo he dado conclusión que sí tiene una propiedad antibacteriana, o sea, de medicinal. Y eso ha sido para mí un estudio tan exhaustiva y tan poderosa también, volver a mi comunidad de enseñar a mi padre o mis hermanos, ¿sabes qué? Esta es abeja, no hay que matarlo, no hay que envenenarlo, no hay que, sino hay que cuidarlo más allá, que ellos es un ser vivo más que cada planta poliniza. Ese es nuestro mensaje a la juventud que también recién está, algunas comunidades, como te digo, algunas comunidades han sido ya, ¿cómo se llama? Perdiendo su cultura. ¿Por qué han perdido cultura? Mayormente que necesita más que nada agricultura, siembra de cacao, café. Eso ha sido uno de los cómplices que se ha visto parte del río Apurímac, porque por la tala ilegal de madera o también el cultivo ilícito de la hoja de coca le ha permitido a las comunidades nativas como que le quieren más o menos tener dinero a causa del hoja de la coca, porque hoja de la coca te da más plata que las abejas nativas, porque siendo eso, tienen cierta larga hectáreas, hectáreas para que cultiven la hoja, ¿no? O sea, uno de los causantes es que los que causa son la gente de afuera, no gente no la gente del mismo, la comunidad, sino gente de afuera. Y eso a veces el impacto no nos ha permitido eh, tener razón por sí mismo, ¿no? Por querer tener dinero, le estoy matando a toda mi naturaleza. Sí, es cierto, Richard. Muchas gracias por toda esa contextualización de todo el aporte que genera estos conocimientos ancestrales, parte de la sabiduría y esta historia que se comparte de generación en generación y que todavía se conserva. Y gracias a esto es que todavía, como lo mencionas, ¿no? Hasta en tiempos de crisis, como lo fue el COVID a nivel mundial, ustedes pudieron mantenerse fuertes por preservar justamente la naturaleza y parte de ello la medicina que se encuentra en el hábitat mismo, las abejitas que proporcionan esta miel e incluso otros derivados como el própolis y el polen los ayuda a que puedan mantenerse con muy buena salud. Entonces, pienso que no solamente en la selva, en América Latina, sino a nivel global, se debe de conservar estos conocimientos en cada uno de los territorios para que puedan servir y apoyados a la ciencia, con esta sistematización y con estos análisis, puedan tener mayores alcances a nivel mundial y con esto traer soluciones que sean amigables. Eh, no es necesario que todo tenga que descubrirse, sino más bien mirar hacia adentro a los pueblos indígenas para que podamos tener toda esta experiencia que ustedes tienen, pero acercada a nuestras realidades y hacia la ciudad, hasta las grandes ciudades, que realmente sí lo necesitan. Entonces, Gaby, muchas gracias, Richard. Gaby va a continuar con el Menti para nuestros eh, invitados también que hablan inglés. Entonces, Sí, Gaby. ya casi antes de finalizar voy a mandar como un pequeño resumen del trabajo de Richard en inglés para que los jóvenes puedan leerlo. Pero también como tenemos participantes en español, voy a hablar ahorita en español. Chicos, pueden registrar lo que es el QR y ahorita voy a mandar incluso el link. Em, Déjenme ahorita paso a esta página. Más que nada un poco de queremos recolectar sus conocimientos en caso incluso si hayan pertenezcan o hayan conocido una comunidad
o un par de preguntas, así que respondan con palabras claves para tener un poco de ideas antes de que finalice la sesión. Uy, se fue muy rápido el tiempo. Em, pero más para tener interacción con ustedes. Uy, ya tenemos resultados. Chévere. So, guys, if there is someone that is speaking English, can scan the QR that is showing questions to talk about, well, to answer about what you know about indigenous communities, about what do you think is the problematic in these communities, and what do you think is the solution for these problematics, okay? Uy, sospechoso. Creo que vamos como a hablar un ratito ahorita sobre este Menti y de que yo creo que ya pasamos como para hablar un poco ya con el público. ¿Te parece si los resultados del Menti lo mostramos al final, Ángela, para ya antes de finalizar? O también Mientras pueden, van rellenando sus preguntas. Ah, sí, aquí Lourdes nos dice que debemos terminar 3 o 4 minutos antes, entonces podríamos quizá recoger las sí. respuestas por el chat para hacerlo más rápido, ya que hay algunos chicos que no tienen como esta conexión a internet. Sí, y más bien te dejo ya ahorita con la primera pregunta que está potente. Ujú. Bueno, Ya para que imitara la participación. ajá. A ver, entonces, ¿qué pasa cuando las comunidades indígenas dejan de ser dueños de sus territorios? Esta es una pregunta que nos hace reflexionar, porque cuando las comunidades pierden los espacios, se pierden no solamente eh, la naturaleza, sino también estos conocimientos, se pierde la biodiversidad, ya no se genera esta comunicación y entre se genera una discusión entre las personas que invaden estos territorios y las de las comunidades indígenas, ya que existe un conflicto de intereses. Y esto no solamente es un problema de territorio, sino se convierte en un problema social. ¿Por qué las comunidades indígenas no comparten tanto la sabiduría que tienen con nosotros, ¿no? Muchas veces nos queremos acercar, pero no lo quieren compartir abiertamente porque los civilizados y las personas de ciudad quieren tomar como si fuera suyo los espacios, pero no se dan cuenta de que generan esta falta de conexión, ¿no? Con estos territorios. Entonces, no son tan abiertos a compartirlos y se limitan. Entonces, hay que cuidar también esta relación que tenemos para que podamos recoger también y para que ellos nos compartan sus conocimientos ancestrales y de esta manera sumar a la ciencia. Entonces, tenemos que cuidar estas relaciones para que podamos convivir en un espacio de armonía. Continuamos, Gaby, con la pregunta, la siguiente pregunta. Un poquito para Mm, reflexionar, esta es una mirada que nosotros tenemos sí, y, más y bien si bien, había un chico que Salvador Inti, no sé si él nos podría compartir un poco sobre esta pregunta para tener la interacción del público. Sí, sí te gustaría hablar, Salvador. Sí, está bien si lo hago en español o en inglés, puede ser Sí, bien. en español es perfecto. Ya, ok, porque en inglés también normal, ¿no? sí. Ok, ¿qué pasa? Esta pregunta de acá del slide.
Ya, ok. Entonces, yo creo que más que todo las comunidades, pues, o sea, su territorio es primero una parte muy esencial en lo que es, o sea, nuestro derecho internacional como poblaciones indígenas, en lo que sería la Declaración de los Derechos Indígenas del año 2007 de las Naciones Unidas. Y hablo de esto específicamente porque yo estoy metido en lo que es más que todo políticas humanitarias relacionadas con lo que son las poblaciones indígenas. Y, o sea, el derecho a la libre soberanía es quizás lo más importante y lo primero que se menciona en esta declaración, porque eso es lo que justamente nos da a nosotros el marco para que nosotros podamos ejercer nuestros propios derechos y nuestros propios sistemas de gobiernos basados en nuestra cosmovisión, en estos territorios que están protegidos y que no están, o sea, no están directamente separados de lo que es el Estado y, digamos, todos sus organismos para que puedan ejercer su gobernanza, pero sí tienen justamente este derecho para poder protegerse de los problemas actuales que estamos recibiendo, como podrían ser, por ejemplo, la tala ilegal, la minería ilegal, entre otros, que justamente no respetan estos sistemas de gobierno, más que todo porque no hay esa comunicación directa por temas como podría ser, por ejemplo, la barrera lingüística que tenemos al hablar en quechua. Es por eso que es importante y, por ejemplo, yo, aparte de hablar español y quechua, es muy importante el tema lingüístico en también aprender inglés, porque eso es lo que justamente permite de que se pueda llegar a hablar con estas distintas digamos, conglomerados empresariales, hasta otras personas directamente que viven en nuestro territorio peruano, porque, bueno, yo soy de Perú, y, o sea, poder entender y poder saber cómo es que nosotros podemos hacer valer nuestra propia cosmovisión y nuestra propia manera de ver todo nuestro gobierno y nuestra manera sostenible en la que nosotros nos desarrollamos, que está muy ligado con los objetivos de desarrollo sostenibles, y si nosotros nos ponemos un rato a ver cómo es que los propios pueblos originarios miran y entienden cómo es que se desarrolla su propia comunidad, es de una manera autosustentable que se tiene que respetar. Así que lo que pasa cuando las comunidades dejan de ser dueños de su territorio es que las comunidades desaparecen. Y es por eso muy importante seguir teniendo esta soberanía. Y no sé si es necesario que también lo tenga que decir en inglés como que las ideas claras, pero bueno, eso es en español, lo que es mi opinión Ay, sobre él. está chévere todo lo que mencionaste, más bien. Y, y Gracias, ya Cintia. falta poquito también para terminar el tiempo y yo creo que lanzamos la última pregunta para si alguien lo quisiera responder de manera breve. Ok, la siguiente pregunta ya para finalizar es, ¿qué conocimientos ancestrales de tu comunidad o de alguna comunidad que conozcas podrían ayudar hoy en día a reducir los efectos del cambio climático? ¿Algún chico que quisiera compartir, si pertenece a una comunidad o conoce, de manera breve, cuál crees que podrían utilizarlo? Ok. Okay, so we're about to finish. I would like to take a screenshot with everyone. So could everyone turn their cameras on, please? Rania, what did you ask, dear? I'll take a screenshot at the end of the Ah, meeting. So yeah. cameras. Ok, ok. Can we Okay, end 3, the screen so we appear in the screen, everyone? 1 second, Rania.